Hola a todos, les saluda Nicole Maldonado y soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y hoy vamos a hablar sobre el concepto de derecho desde las diferentes perspectivas. El derecho es un fenómeno complejo y multifacético que influye en nuestras vidas diarias y vamos a analizarlo bajo 4 enfoques: como ordenamiento, como fenómeno social, como argumentación y como valor. También tocaré las fuentes y los fines del derecho. Derecho como ordenamiento. Este enfoque lo entiende como un conjunto de valores y principios que regulan la conducta de los individuos en una sociedad. Las normas jurídicas establecen derechos y obligaciones promoviendo el orden social. Sin un marco normativo claro, la convivencia sería un caos. Así, el derecho busca garantizar la paz y la justicia, creando un entorno donde todos respeten los derechos de todos. El segundo enfoque es el derecho como fenómeno social. Aquí se ve el derecho como producto de la interacción social. A medida que las sociedades cambian, sus normas y leyes también lo hacen, reflejando los valores y las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, la evolución en la legislación sobre derechos humanos. Esto muestra cómo el derecho se adapta a las exigencias sociales contemporáneas. El tercer enfoque es el derecho como valor. En esta perspectiva, el derecho no solo se regula, sino que también promueve principios fundamentales, como la justicia, la libertad y la igualdad. Estos valores son importantes para la convivencia y el bienestar social. El derecho busca proteger la dignidad humana y fomentar una sociedad más equitativa. Por lo tanto, el derecho se convierte en un medio para alcanzar un ideal ético que trasciende la mera normativa. Finalmente, consideramos el derecho como argumentación. Este enfoque resalta la importancia del razonamiento y el debate en el ámbito jurídico. Los juristas utilizan la argumentación para aplicar normas, resolviendo conflictos y fundamentando decisiones. Esto muestra que el derecho es un proceso dinámico donde la lógica y la retórica juegan un papel crucial en la construcción de significados. Ahora, hablemos brevemente de las fuentes del derecho. Estas son los mecanismos que generan normas jurídicas. Número 1, legislación, que son leyes emitidas por el Parlamento. Número 2, costumbres, que son prácticas sociales aceptadas. Número 3, jurisprudencia, que son órdenes sociales que establecen precedentes. Número 4, doctrina, que son estudios juristas que influyen en la interpretación. Número 5, tratados, que son acuerdos internacionales vinculantes. Por último, los fines del derecho, que son los objetivos que busca alcanzar: mantenimiento del orden y la paz judicial, justicia y equidad, seguridad en la protección de personas y bienes, bienestar social y desarrollo, promoción de valores éticos como la solidaridad y la dignidad. En resumen, el derecho es un concepto multifacético que regula la convivencia y promueve el bienestar social desde diferentes perspectivas. Espero que esta exposición les haya ayudado a entender mejor la complejidad y la relevancia del derecho en nuestra vida diaria. Y para concluir, hemos explorado el concepto de derecho desde 4 perspectivas fundamentales: ordenamiento, fenómeno social, valor y argumentación. Cada una de estas visiones nos permite comprender el valor del derecho y el papel que juega en nuestra vida diaria. El derecho como ordenamiento establece las normas que regulan nuestra convivencia, creando un marco de derechos y obligaciones que buscan mantener la convivencia, la paz y la justicia. Además, las fuentes del derecho nos muestran cómo se generan estas normas, mientras que los fines del derecho nos muestran su propósito: garantizar el orden, la justicia y el bienestar social. En definitiva, el derecho es una herramienta crucial que no solo regula nuestras acciones,
sino que también refleja y promueve los valores de la sociedad en la que vivimos. Hola, mi nombre es Kirian García. Es un gusto el poder saludarles. A continuación vamos a hablar acerca de las acepciones de la palabra derecho. ¿Qué significa acepción? Es un término que deriva del latín acceptium. Es un vocablo que identifica los múltiples usos y significados que puede tener una determinada palabra de acuerdo en el concepto en el que aparezca. Como número 1 tenemos el derecho objetivo. Es un conjunto de normas o disposiciones que cada nación soberana ha promulgado a través del poder legislativo. Estas normas, al ser incumplidas, serán sancionadas por el Poder Judicial, lo cual nos da a entender que estas normas no pueden ser contraídas. Como número 2 tenemos el derecho subjetivo. Es la prerrogativa, el poder o la facultad que tiene un individuo para poder reclamar el cumplimiento de la norma o las normas jurídicas que le favorecen. El derecho subjetivo se apoya en el derecho objetivo y también sabemos que no existe un derecho que no conceda las facultades o que no conceda una facultad, ni un derecho subjetivo que no esté sujeto a una norma. Como número 3 tenemos el derecho sustantivo. En este derecho se definen los derechos y obligaciones de las personas. En estas están definidos las acciones de los individuos como esencia de las normas jurídicas o de la definición de la acción del hombre. Estas están reguladas por el Código Civil y el Código Penal. Como número 4 está el derecho adjetivo. Son las normas y principios que regulan el proceso jurídico poniendo en práctica la actividad judicial. Las normas adjetivas son las que están contenidos en códigos procesales tales como son el Código de Procedimientos Civiles, el Código Procesal Penal, la Ley Federal de Trabajo, etc. El número 5 es el derecho positivo. Son las normas que se aplican efectivamente en un lugar y tiempo determinado. La vigencia es puramente formal, ya que el Estado es el que regula las reglas jurídicas, la jurisprudencia o las reglas legislativas que él mismo sanciona. Número 6. El derecho natural. Es una doctrina tanto ética como jurídica que sostiene la existencia del derecho inherente a la condición humana. Es conocido como ius naturalismo, que es una corriente filosófica del derecho. Esta corriente se basa en que muchas de las normas convencionales del derecho y la moral son innatas del individuo, por lo cual nos da a entender que un derecho natural es algo con el que nosotros ya nacemos, nadie tiene el derecho de quitárnoslo, por lo cual yo entiendo que derecho natural, pues como la palabra lo dice, es natural. Por ejemplo, todos tenemos derecho a la vida, nadie nos la puede quitar. Y ese es un ejemplo tan claro que la mayoría de las personas podemos saberla, ya que al decirse derecho natural es algo que ya es innato, es de nosotros. Ya casi vamos terminando. Recuerden, son 9, pero ya vamos por el número 7, el cual es el derecho vigente. Es el que está promulgado por el Estado en un lugar y tiempo determinado, cuya validez depende de su efectivo cumplimiento. Las normas entran en vigencia desde el primer día en el cual se publican y se modifican solo a través de una derogación, las cuales las derogaciones pierden o suceden cuando la ley pierde parcialmente su vigencia, y las abrogaciones, que es lo contrario, se usan cuando las leyes
adquieren su vigencia. Por lo cual, derogación es cuando la ley pierde la vigencia y abrogación es cuando la ley tiene la vigencia. El penúltimo. Ya falta poquito. El derecho público. Este sería el número 8. Derecho público. Es el que está constituido por las cuestiones públicas que comportan y conforman las normas que regulan el ejercicio de las autoridades estatales y proponen un procedimiento para que los actos que se realicen a través de la autoridad estatal, ya que todos sabemos que no todas las leyes o todas las autoridades aplican en todos los lugares, ya puede ser un país diferente o un continente, porque un continente, si bien es conformado de varios países, pero no todos tienen las mismas leyes, normas. Entonces, por eso el derecho público se basa en que los habitantes de cierto lugar quieren que sean, ¿cómo les digo? Enjuiciados o quieren regirse por las normas estatales que tienen pues ellos. Y al fin hemos llegado al último. El número 9 es el derecho privado. Es aquel derecho que se le asigna a los particulares donde las personas se encuentran legalmente consideradas o situadas X o Y lugar y son considerados como iguales. En este interés, ya sea público y privado, impide determinar dónde empieza uno y comienza otro. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Antuna. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de lo que son las bases constitucionales de la reforma agraria en Honduras. La reforma agraria en Honduras surgió en la década de los 50, fue presentada por el presidente Ramón Villeda Morales. ¿Qué es la reforma agraria? Es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria de un país, con la finalidad de sustituir lo que es el latifundio. El latifundio se le llama a grandes extensiones de tierra que son propias de una determinada persona o de una familia, los cuales estas personas se dedican a producir grandes cantidades de granos, de palma o a la producción de carnes, de lácteos, y estos lo que hacen es vender dentro del país o incluso exportar fuera del país. ¿Qué pasa con esto? Esos beneficios, ese dinero cae en manos de un solo grupo de personas o de un solo grupo social. ¿Y quiénes son afectados por esto? Las personas de escasos recursos. ¿Por qué? Porque como solamente ellos tienen la capacidad de producir, tienen que comprar ese producto e incluso también tienen que trabajar para estas personas. Son explotados, son remunerados de una forma muy baja y trabajan unos trabajos extremos con muy poco dinero. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la reforma agraria? El objetivo de la reforma agraria es que todas las personas gocemos de los mismos derechos a lo que es la tierra y los recursos naturales. Entonces, la reforma agraria lo que hace es llegar a un acuerdo con estas personas para de esta manera repartir de una forma equitativa parcelas de tierra a un grupo de personas de escasos recursos. Pueden ser madres solteras, pueden ser personas asalariados, para que ellos trabajen en conjunto y puedan producir sus propios granos y no tengan que comprarlos, ya no tengan que trabajar para otros, no tengan que ser explotados. Y al mismo tiempo también preservar lo que son recursos naturales, porque dentro de estas cooperativas, que se les llama, también hay un límite para que ellos exploten los recursos naturales. Ellos no van a explotar de una forma extremada. ¿Por qué? Porque ellos solamente van a talar, por decirlo así, unas pequeñas parcelas para lo que es su consumo. Más sin embargo, estos grandes empresarios talan de una forma sin medida. Ellos talan grandes extensiones para tener grandes cantidades de granos. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen para vender también, no solo para su consumo. Entonces van destruyendo lo que es la naturaleza. Esto también afecta al país en general.
Entonces, la reforma agraria busca beneficiar a las personas, busca que haya una igualdad de derechos, que haya una repartición de forma equitativa de bienes y también preservar nuestros recursos. Las bases constitucionales de la reforma agraria están fundamentadas en lo que es la Constitución de la República de 1982, que se utiliza en la actualidad. Algunos de los artículos que están relacionados a lo que es la reforma agraria son el artículo 344, el 346, el artículo 347 y el artículo 348. El artículo 344 establece la función social de la propiedad y el deber del Estado de implementar una política de reforma agraria orientada a transformar la estructura agraria del país, promoviendo la distribución equitativa de la tierra. Este artículo se enfoca más en lo que es distribuir las tierras entre las personas de escasos recursos de una forma igualitaria. El artículo 346 señala que el Estado es el responsable de fomentar el desarrollo de la agricultura. Este artículo señala que el Estado debe de apoyar a esas personas, no solo dividir, digamos, parcelas de tierra para que trabajen, sino también de apoyarlas a la hora de hacer sus siembras, quizás proporcionándoles lo que son los granos, proporcionándoles insumos para que ellos puedan irse desarrollando poco a poco. Para ellos teniendo apoyo se les hace muchísimo más fácil. El artículo 347 habla sobre la infraestructura necesaria para el desarrollo rural, como caminos, escuelas, centros de salud y otros servicios sociales, asegurando un entorno propicio para el desarrollo equitativo y sostenible del sector agrícola. Este artículo se refiere a que también el Estado debe apoyar en lo que es infraestructura y apoyar con escuelas en lo que son esas comunidades rurales para que estas personas puedan enviar a sus niños a que aprendan, también con centros de salud para lo que es el bienestar de las personas, para que puedan acceder a lo que son los medicamentos de una forma gratuita. El artículo 348 trata sobre la adquisición de tierras que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la reforma agraria, incluyendo las medidas y condiciones para su compra o expropiación justo en caso de ser necesario. Este artículo trata sobre qué tierras son las que se deben adquirir y cómo. Tienen que ser a personas que tienen cantidades exageradas de tierra y tienen que llegar a un acuerdo en común con el Estado. No es que a cualquier persona van a ir a quitarles su tierra, sino que tiene que haber un común acuerdo para evitar conflictos. Entonces no es solamente decir voy a agarrar este terreno y yo lo voy a tomar, no, simplemente que haya un común acuerdo el Estado con el dueño de la tierra, y también esa tierra tiene que entrar en esta reforma con un objetivo, con el objetivo de beneficiar a personas de escasos recursos, no solamente porque la persona quiera hacer eso, no, simplemente tiene que haber un objetivo para qué se va a tomar ese terreno, cuál es un objetivo de beneficio pues para todos. Estos artículos lo que buscan es garantizar que la reforma agraria promueva, digamos, lo que es la justicia social y el desarrollo en lo que son zonas rurales de una manera sostenible. También implementar políticas para disminuir lo que es la desigualdad en lo que es la tenencia y el uso de las tierras, para que se pueda desarrollar de una forma igualitaria y podamos ser beneficiados todos en igualdad de derechos. Buen día, mi nombre es Merlin Yolani Méndez, soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad Autónoma de Honduras, CRAED. El día de hoy estaré exponiendo sobre la Constitución de la República de Honduras, sus antecedentes históricos, la historia constitucional de Honduras. Para empezar, ¿qué es Constitución? Constitución es un documento muy importante, el cual regula el funcionamiento del Estado y la sociedad. La Constitución de la República de Honduras tiene 23 capítulos distribuidos en 8 títulos que regulan los siguientes aspectos: el Estado, la nacionalidad y la ciudadanía, las declaraciones, derechos y garantías, las garantías constitucionales, los poderes del Estado, el régimen económico, la reforma y la inviolabilidad,
de la Constitución, las disposiciones transitorias y la vigencia de la Constitución. Honduras consta de 17 constituciones, que se incluye la Constitución de El Cádiz, 14 nacionales y 2 federales. Constitución de Cádiz, también llamada Constitución Española de 1812, fue promulgada por las Cortes Generales en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Se caracteriza por ser liberal en su época. La primera constitución de la República Federal de Centroamérica. Esta constitución original entró en vigor el 24 de noviembre de 1824 y en esta se fundó la República Federal de Centroamérica, que estaba constituido por 5 países, que es Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. La primera constitución de Honduras se publicó el 11 de diciembre de 1825 y sentó las bases de lo que sería el gobierno del Estado de Honduras, los derechos y las sucesiones presidenciales. La segunda constitución fue en 1831. La tercera constitución fue el 12 de enero de 1839 y aquí se emitió como un estado independiente y desligado de la Federación Centroamericana. La cuarta constitución fue emitida el 4 de marzo de 1848 y la quinta constitución fue emitida en 1865 en el gobierno del capitán general José María Medina. La sexta constitución de Honduras fue en 1873. La séptima constitución de Honduras fue en 1880, dictada durante el gobierno de Marco Aurelio Soto. La nueva constitución comprendía, entre otras reformas, emitir un código: el Código Civil, Código Penal, Código Militar, Código de Procedimientos, Código de Educación Pública. La octava constitución fue en 1894 y se consagró el voto secreto y directo. La novena constitución fue creada el 2 de septiembre de 1904, pero fue hasta el 1 de marzo de 1906 que fue vigente. La segunda Constitución Federal de Centroamérica. El 9 de septiembre de 1921, Honduras participó en el nuevo intento de unionista con Guatemala y El Salvador. La 10ª Constitución se emitió bajo el decreto número 7 del 19 de septiembre de 1924. La 11ª Constitución fue emitida durante la administración del general Tiburcio Carías Andino, un 28 de marzo de 1936. La 12ª Constitución de Honduras fue en 1957, emitida durante el gobierno del doctor José Ramón Adolfo Villeda Morales. La 13ª Constitución de Honduras fue en 1965, emitida bajo el gobierno militar de Oswaldo López Orellana. Esta constitución estaba contemplada a un aumento al presupuesto de la Universidad Autónoma de Honduras en un 3%. La 14ª Constitución, la cual es nuestra Constitución actual, fue aprobada el 11 de enero de 1982 y entró en vigencia el 20 de enero del mismo año. En teoría, con la adopción de esa nueva Carta Magna se marcó el comienzo del retorno a la democracia, el fin de décadas de golpes de estados que propiciaron la instauración de regímenes militares y de gobiernos autoritarios. Como toda nueva constitución, la de 1982 surgió de una asamblea nacional constituyente que se instaló en abril de 1980 y que posteriormente convocó elecciones generales en noviembre de 1981 para elegir a las máximas autoridades del país. En todas las constituciones que ha tenido Honduras siempre se ha hecho referencia a la Unión Centroamericana y a la restauración de la Federación.
total o parcial, entre todos en algunos estados. La actual Constitución en su preámbulo indica, con nuestra fe puesta en la restauración de la Unión Centroamericana. Con esto doy terminada mi exposición. Como vimos, conocimos sobre la historia de las constituciones que ha tenido Honduras y sus antecedentes históricos de la actual constitución que está en nuestro país.